Comunidad Valenciana. Bueno, el proyecto forma parte, la comunicación forma parte de un proyecto de investigación que se está desarrollando sobre gobernanza territorial en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. Son muchos los casos de estudio de diferentes comunidades autónomas, casos de estudios, proyectos, planes que se están analizando. Yo vengo a presentaros el caso particular de las actuaciones territoriales estratégicas, cómo se han implementado, cómo se han desarrollado las implantaciones de las actividades económicas, de las actividades empresariales en el territorio a lo largo de los 10 últimos años y, sobre todo, la correspondencia con el marco legal y planificador que teníamos previsto. Es fundamental pasar, aunque sea rápidamente, por ese marco legal. Decir que desde el año pasado tenemos por primera vez un texto refundido de lo que es la legislación en materia de ordenación territorial y la legislación en materia de urbanismo. Por fin la tenemos unificada desde el año pasado y, además de refundir las dos leyes, la relativa a ordenación territorial, la ley de 2004 y la de 2005, la urbanística valenciana, también refunde otras 3 leyes y 2 importantísimos desarrollos reglamentarios. Una de las leyes es la Ley 1/2012 de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas, que es el instrumento que mencionaba. Deciros que esa Ley de Ordenación del Territorio de 2004 se plantea en un momento donde seguramente todo el mundo conoce, ha traspasado nuestras fronteras. El desenfreno de la actividad urbanística había llevado a la Comunidad Valenciana a plantear muchísimos conflictos, incluso jurídicos, a una situación realmente, a un modelo de ocupación del territorio realmente insostenible. Y entonces yo creo que eso justifica en gran medida el planteamiento de esta ley, que fue pionera en su momento, se planteó en sintonía con muchas de las cosas que se estaban haciendo en Europa, con la estrategia territorial europea. Se empezó a hablar del paisaje, se empezaron a plantear conceptos como la infraestructura verde por primera vez. Se introdujo en una modificación de la ley en 2009, pero no eran muchas las comunidades que hablaban de infraestructura verde entonces. Ella se planteó, como se ha mencionado en la ponencia anterior, como una red abierta de los espacios que tenían más interés ambiental, cultural o paisajístico, realmente una herramienta de análisis del territorio. Se planteaban también nuevas fórmulas de gestión territorial, como por ejemplo los fondos de equidad territorial. Era una especie de caja común donde las administraciones más consumidoras de recursos, de suelo, de agua, de energía, debían pagar a las menos consumidoras. En fin, era una ley novedosa, muy novedosa. La ley que os he dicho que tenemos desde el año pasado refunde las anteriores, pero algunas ideas que planteaba esta ley, como el Fondo de Equidad Territorial o la compensación en suelo protegido por las reclasificaciones de suelo, ya han desaparecido. Lo cierto es que se planteaba un modelo de ciudad, a colación también con lo que estábamos hablando en la ponencia anterior, ciudad compacta, ciudad mediterránea. Se abría un debate que hasta ahora no se había planteado, en clara contraposición con el modelo disperso que se estaba desarrollando en esa ocupación del territorio, digamos, insostenible. Lo cierto es que no se hablaba no se planteaba un debate serio sobre cómo las actividades económicas, las actividades empresariales debían desarrollarse. Sí sobre los modelos residenciales, no sobre las actuaciones económicas. Se planteaba en el año 2004 que la Comunidad Valenciana necesitaba una estrategia territorial, un plan de ordenación del territorio de alcance regional. Nunca lo habíamos tenido. Tardó 7 años en aprobarse y finalmente fue en el año 2011.
El sistema de planificación territorial en la Comunidad Valenciana responde a esa jerarquía. En la cúspide está la estrategia territorial, que ya os he dicho que es del año 2011. Nunca habíamos tenido planes territoriales y la estrategia territorial debe desarrollarse mediante planes de acción territorial, que pueden ser ámbitos del territorio, las 15 áreas funcionales que definió la estrategia territorial, o ámbitos sectoriales temáticos. La estrategia territorial y la ley del 2004 hablaban de hasta casi 30 planes de acción territorial. No se ha desarrollado ningún plan territorial, ningún plan de acción territorial integral, y los sectoriales, tenemos uno del año 2013 y tenemos el de El Patricova, que es del año 2003, de gestión riesgo de inundación, que es anterior a la ley 2004. ¿Cómo se ordenaba el territorio en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo se ha ordenado? Siempre mediante planes urbanísticos. Los planes de ordenación municipales, que realmente no es ordenar el territorio, es ordenar el término municipal con las consecuencias que eso conlleva. Entro rápidamente en la estrategia territorial. Diré que es un documento, un plan que fue controvertido, difícil de aprobar, por el enfrentamiento que provocó entre muchos municipios. También es controvertido el carácter vinculante o meramente recomendatorio que tiene. Son 30 volúmenes y por fin solo se declaró vinculante las directrices, el tomo naranja. Y bueno, y hasta cierto punto ya veremos que tampoco ha resultado vinculante. En la estrategia territorial se desarrollaban una serie de principios generales que enlazaban con aquellas ideas que planteó la Ley de Ordenación del Territorio de 2004. Hablaba de cambio climático, de equidad territorial, de cohesión, de paisaje, de gobernanza, y en particular el objetivo 24 hablaba de prever la cantidad suficiente y adecuada de suelo para la actividad económica. También las directrices, algunas, desarrollaban, es de lo que voy a hablar, esas determinaciones de la estrategia territorial. En líneas generales todavía son vigentes, principios rectores de la ocupación, que definían la ocupación racional y sostenible del suelo para actividades económicas. Y bueno, verdaderamente sí que se planteaban estrategias de intervención sobre el tejido industrial existente, pero donde desde el primer momento se cargaron las tintas fue sobre las nuevas ocupaciones. Lo que se criticó, las ocupaciones de suelo, puede que en muchos momentos injustificadas, se volvían a plantear de dos maneras. De una manera, en ámbitos no estratégicos previstos en los planes generales, pero controlados con unos índices máximos de ocupación de suelo. Para actividades económicas, es la que os presento aquí, pero también en el suelo residencial en función de la población. Esos eran los ámbitos no estratégicos, los previstos en los planes generales, he dicho, y además planteaban unos ámbitos estratégicos fuera de los criterios limitativos de ocupación de suelo que he planteado con esa fórmula, y gestionados, mancomunados o consorciados, intentando que los municipios se pusieran de acuerdo para no volver a ocupar el territorio de esa manera insostenible que habíamos estado ocupándolo. Propone unos emplazamientos, la estrategia territorial, caracteriza esas actividades empresariales que se van a implantar en el territorio, los nodos de actividad económica, orientativamente, a la escala que permite un plan de alcance regional, los sitúa también los parques comarcales, más enfocados a las actividades innovadoras y a la investigación, y propone también los polígonos industriales en el medio rural. El medio rural es una temática en la que la estrategia territorial se ocupa mucho, sobre todo por esa idea de trabajar mancomunadamente entre los municipios.
Y esos ámbitos estratégicos, ya la estrategia en 2011 dijo que se desarrollarían mediante proyectos territoriales estratégicos. Hablaba del impacto supramunicipal, de la compatibilidad con la estrategia territorial. Ya os he dicho que estarían al margen de los límites de crecimiento que se proponían para los planes generales. Y bueno, lo que sí que decía es que deberían ser coherentes con los principios de integración territorial de la infraestructura verde. La infraestructura verde debería haber sido un plan de acción territorial de esos sectoriales que os enseñaba en la pirámide. Lo dijo la ley de 2004. Se empezó a elaborar, pero se paralizó y no parece ser que no hay intención de acabar la redacción hace 4 o 5 años. La localización en la franja intermedia del territorio, ni en el litoral ni totalmente al interior, era la preferente para estas actividades. ¿Cómo se han desarrollado finalmente estas actividades empresariales en el territorio en virtud de las actuaciones territoriales estratégicas? Hubo que esperar un año más a que apareciera esa ley, la Ley 1/2012, se llamó de medidas urgentes de impulso a la implantación de ATES. En un momento de grave crisis económicas fue acogida pues con enorme interés. Bueno, la componente, todas las comunidades han desarrollado un instrumento equivalente. Para Eurovegas en Madrid o Barcelona World, a la escala de la Comunidad Valenciana es el instrumento equivalente, aunque no se pueda hablar de cifras de inversión o de empleo similares a las de Barcelona o Madrid, pero bueno, sí que se les presupone el alcance comarcal, regional, ya no nacional o internacional como aquellas, pero sí que se presupone, ya os digo, el impacto más que municipal. Y eso es lo que legitima la actuación para la aprobación de los instrumentos de planeamiento que se necesiten y la elaboración por parte de la Consellería. No va a ser el ayuntamiento los ayuntamientos quien desarrollen los planes urbanísticos, va a ser la propia Administración autonómica. Hay 5 actuaciones declaradas. Se declararon los 2 primeros años. Hace más de un año que no se declara ninguna actuación. Finalmente están siendo complicadas de tramitar. Y fundamentalmente los usos son terciarios, no industriales, como parecía que la estrategia tenía previstos. Y ahí tenéis las fechas, 2012 y 2013 para las declaraciones, 2014 la última, hace un año, y recientemente han sido aprobadas la Valencia Dinamiza y Alcoinnova, que son las 2 que han alcanzado la aprobación, a pesar de que la ejecución parece ser que tardará algo más. Respecto a lo que hace que las actuaciones sean estratégicas, precisamente ese impacto supramunicipal, pero el impacto supramunicipal ha quitado de las manos. Hay que entender que las actuaciones territoriales estratégicas no son planificación del territorio, son actuaciones empresariales que necesitan de una planificación urbanística para ser implantadas en el territorio. Entonces, esa planificación urbanística, que tradicionalmente es competencia de los ayuntamientos, va a ser desarrollada. Es un plan parcial, una declaración de interés comunitario, un plan especial es planeamiento urbanístico. Va a ser desarrollada por la Consellería, en este caso, la Consellería de Infraestructuras. Esto es motivo de conflicto. En el caso de Alcoy hay un recurso admitido a trámite en el TSJ. Y aunque todavía no ha sido resuelto, el tema es que la Administración local siente invadidas sus competencias porque la Administración autonómica se ha declarado competente en virtud de esa ley para desarrollar el planeamiento que considera que es competencia municipal. El caso es que con el pretexto de ser actuaciones estratégicas, pues desarrolla todo un procedimiento que unifica todas las tramitaciones, reduce enormemente los plazos y tienen una serie de prerrogativas que todos quisiéramos para que no tienen ninguna pega. Han hecho ágil un procedimiento que era muy complicado y en 10 meses se supone que se puede alcanzar la aprobación del proyecto.
Aquí pues cabe el debate, suscribo lo que ha dicho el ponente anterior, homologar la participación a un procedimiento de información pública a la vista del proyecto completamente elaborado no es hacer participación pública, es la información pública que la ley desde el año 56 ya contemplaba. Respecto a la componente territorial, pues deciros que no se han respetado las previsiones, los emplazamientos que tenía previsto la estrategia. No tenemos planes de acción territorial, excepto la infraestructura verde, pero la infraestructura verde tampoco es un requerimiento excesivamente exigente. No supone una calificación del suelo exigente ni supone descartar ningún emplazamiento. Supone enlazar con corredores, identificar los espacios de mayor interés ambientales o culturales, pero es eso, ni más ni menos. Lo que quiero decir es que, además, no tenemos un plan de acción territorial con las determinaciones a la escala que exigiría un proyecto de este tipo. Las conclusiones, simplemente, yo diría que sería un poco plantearnos esto como teníamos un marco legal adecuado, teníamos un marco planificador adecuado. Solo el problema es que no le hemos hecho caso, no hemos cumplido esos objetivos que nos marcamos en la estrategia. Me consta que se está haciendo un inventario sobre cuál es el estado del tejido industrial en la Comunidad Valenciana, pero no estamos prestando el debido interés por las actuaciones que se han quedado pendientes, se han quedado simplemente aprobadas, adjudicada la figura, la legislación valenciana, en virtud del agente urbanizador, ha hecho unos proyectos de actuación integrada que en muchos casos han dejado colgadas muchas actuaciones con las urbanizaciones sin finalizar, con las reparcelaciones sin finalizar o con los agentes urbanizadores en concurso de acreedores. Esa situación no se contempla. Sabemos hacer planificación supramunicipal, pero no la llegamos a aprobar. Los entes gestores supramunicipales, el plan de la huerta es un caso estupendo, un plan de acción territorial que tampoco se ha llegado a aprobar por enfrentamientos municipales, es el mismo caso, y proponemos un sistema, las técnicas urbanísticas, que se han demostrado, bajo mi punto de vista, ineficaces. Al final, lo que le pedimos a las actuaciones territoriales estratégicas es una reparcelación ágil, el control del 100% de la propiedad del suelo. Así es como las cosas se consiguen acabar y, bueno, no hacía falta que la estrategia territorial nos planteara objetivos tan importantes para al final plantear pues poco más que un plan parcial en el que hay una empresa que controla la propiedad del suelo y tiene un procedimiento diseñado ad hoc para hacerlo de la manera más rápida posible. La estrategia territorial también hablaba de evaluar, también ha sido un objetivo que no se ha cumplido. Y con esto doy por terminado. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponente, Itziar Aspuru Soloaga, licenciada en Física por la Universidad del País Vasco, es jefa de calidad ambiental y confort en Tecnalia. Nos presenta una comunicación sobre Comfort to Urban Places, una propuesta para diseñar espacios únicos que proporcionan bienestar, casos prácticos. Vale, de acuerdo. Pues espero no pasarme porque sí quiero pues tener un poco vuestra opinión, ¿no? Disculpar porque la presentación está en inglés. Me he aprovechado de que pedíais inglés y castellano y la he dejado en inglés, pero yo voy a hablar en castellano. Y bueno, como me han presentado, soy de Tecnalia, no soy arquitecta, pero bueno, pues es buscar un poco los puntos de encuentro entre diferentes disciplinas, ¿no? Lo que planteamos es el concepto de Comfort Urban Place, CUP. Lo primero que voy a hacer es, sin más, definirlo.
Lo que denominamos CUP son unos espacios que tienen su propia identidad, espacios únicos, un poco en respuesta o en contraposición con esos diseños de espacios urbanos o espacios públicos urbanos que se repiten en diferentes ciudades sin adaptarse. Y en este caso lo que planteamos es que sean espacios adaptados a las expectativas de la ciudadanía que los utiliza y a la percepción que tiene esa ciudadanía de esos espacios y también a las condiciones ambientales de esos espacios. Ese es un poco el concepto CUP. ¿Por qué abordamos este tema? Venimos de la parte de Tecnalia de sostenibilidad urbana, con una visión medioambiental, también con una visión de trabajo hacia las personas. Hay muchos rankings de ciudades que hablan de la ciudad vivible, de la ciudad saludable, de la ciudad feliz. Nos pensamos que cuando bajamos a la escala, espacialmente a la escala de espacio público, eso lo convertimos en el concepto de confort y también cuando cambiamos de escala temporal y vamos al corto plazo, también ese es el mismo concepto de confort. Nos parece muy importante el espacio público, yo creo que vosotros lo sabéis probablemente más que yo, lo que aporta el espacio público en cuanto a identidad con la ciudad, en cuanto a identidad de comunidad, e incluso para recuperarnos del estrés en la medida que nos dan esos servicios de los ecosistemas y nos dan esos espacios abiertos e incluso contacto con la naturaleza. Bien, entonces lo que hemos definido desde Tecnalia es un algoritmo que determina el confort global en el espacio público y que identifica elementos para la mejora de ese confort global. Lo fundamental es que cuantifica aspectos objetivos y subjetivos. También lo subjetivo lo cuantifica. No tenemos miedo de hablar de confort, sabemos que detrás de confort hay mucha percepción, mucho subjetivo, pero tenemos también bueno, pues al final tenemos la disciplina de la psicología ambiental también dentro de nuestro equipo y nos permite abordarlo también, ¿no? Entonces, bueno, lo que es CUP es lo decimos así, CUP, es una herramienta para ayudar a los procesos de toma de decisiones en el diseño de espacios públicos o en la evaluación de espacios públicos para identificar las oportunidades y los retos que plantea un espacio público, proponer ideas para abordar esos retos y esas oportunidades y también al ser cuantitativo, porque sabemos que esto es algo que es una entrada más al diseño que hace un arquitecto o que hace un equipo, lo queremos cuantificar porque queremos que sea un elemento que nos decía algún arquitecto, ¿no? Un poquito ese pepito grillo que está ahí, que sabemos que esto es importante, pero que en la medida que nos lo cuantifica lo podemos de verdad asir, ¿no? Lo podemos comparar una opción con otra, podemos trabajar con ello, ¿no? Y es lo que queremos, pues darle al arquitecto otro punto de vista o por lo menos cuantificárselo, ¿no? ¿Qué entendemos por confort ambiental? Bueno, pues se puede abordar muchas cosas. Nosotros lo concretamos en 3 elementos fundamentalmente como conceptos ambientales, que es, utilizamos un poco, por el tema de diseño sensorial, pues utilizamos los sentidos, y entonces es la luz, pero la luz natural, no estamos hablando de luz artificial ni de eficiencia energética, pues porque al final creemos que eso está abordado y que está abordado correctamente por muchas empresas, y nosotros como centro tecnológico vamos a algo un poco diferente, ¿no? Entonces es el confort con la luz natural, el confort con el paisaje sonoro, lo que es soundscape, el concepto soundscape, y el confort también con la variable térmica. Y el día de hoy creo que es bueno para hablar de eso, ¿no? Frío, calor, toda esta, bueno, y que también nos viene esa disciplina del trabajo con cambio climático, adaptación a cambio climático, donde también Tecnalia tiene capacidades. Todo esto incorporando la parte que está ahí arriba, que es de percepción. Tanto como veremos en cada uno de los indicadores se tiene en cuenta la percepción y la actividad que las personas quieren desarrollar en ese espacio, porque el confort está ligado a la actividad que se quiere desarrollar. Es muy diferente el confort para alguien que quiere correr que para alguien que quiere leer. Y además preguntamos también a la gente qué uso quiere hacer de ese espacio. O sea, puede ser también parte de un proceso participativo de toma de contacto con los futuros usuarios de ese espacio. Indicadores los hay o los hemos inventado. ¿Cómo cuantificamos? Con unos indicadores de contaminación lumínica, en este caso son creados por nosotros, a partir de la bibliografía que hay, lo podemos medir, lo podemos simular.
En térmico utilizamos indicadores que ya existen, el PET que ya existía, lo utilizamos, podemos medir, podemos simular, y en acústica podemos medir y también hemos creado un indicador que es de paisaje sonoro. No es solamente niveles de ruido, sino importa cómo la gente percibe esos niveles de ruido. No es lo mismo el ruido de una fuente que el ruido de tráfico, para tener esa idea de que la percepción es importante. También lo medimos y lo cuantificamos con cuestionarios de percepción. Pueden ser cuestionarios aplicados a la ciudadanía o también, si no podemos hacerlo porque quien está liderando el proyecto no lo ve adecuado en ese momento, preguntar a la ciudadanía, hacemos un poco de observadores de cómo la gente utiliza el espacio y, bueno, pues técnicas que yo creo que también conocéis. Esto no os quiero explicar, pero sí deciros que todo esto está trabajado, está validado y bueno, pues tiene sus modelos detrás, ¿no? Pero vamos al caso práctico. Lo hemos aplicado en diferentes lugares. Os quiero presentar, creo que al final hay tres, uno más extenso y otros dos muy breves, a ver si me entran. Es el caso de Basauri. Esto lo trabajamos en colaboración con el Ayuntamiento de Basauri y con la empresa IDOM, que estaba haciendo la parte de arquitectura, estaba haciendo el diseño del espacio. Es la plaza de San Fausto en Basauri. No está renovada todavía. Está en un proceso largo y les han pillado las elecciones por medio. Pero bueno, sirve para explicaros un poco el proceso y un poco resultados que hasta ese momento salieron, ¿no? Nos falta la foto final, que en el otro caso sí la tenemos, de cómo quedó. Como veis, eso, un poco lo que he explicado, está IDOM por medio y el ayuntamiento. Esa es la plaza de San Fausto, no sé si conocéis la zona, es la plaza del pueblo, vamos, ahí va todo, pero tiene muy poco uso. Hubo un proyecto, un diseño pues que parece lo consideran fallido y quieren mejorarlo. Veis que hay una diferencia de cotas importante, es una plaza un poco complicada en el diseño actual. Estas son algunas imágenes de la plaza, con elementos críticos pues, de falta de limpieza, de falta de seguridad. ¿Qué es lo que hicimos en el proceso? Fuimos a hacer con una metodología, no me voy a extender en la metodología, pero hay una parte que es una metodología LITE más sencilla y una metodología más detallada. Aplicamos la metodología LITE, que es más valoración de experto, para darles un poco input, tanto al ayuntamiento como al equipo de arquitectura, de cómo veíamos la plaza y cómo veíamos que la gente utilizaba la plaza. Y veis un poco las imágenes en verano y en invierno, con observaciones y con modelización, y además identificando elementos críticos. Había ahí un elemento crítico que parecía que era una zona insegura y otra zona pues, con bastante problema de limpieza, pues que eran elementos críticos que había que abordar, ¿no? Entonces, y también pues, un poco observando qué comportamiento tenía la gente. La verdad que no pudimos hacer cuestionarios, no querían, pues bueno, pues nada, pues no los hicimos. Bueno, pues esto lo cogieron ellos un poco como dato de entrada y a partir de ahí nos dijeron, mira, esto no es para que lo veáis, esto sí. A partir de ahí dijeron, estamos valorando diferentes alternativas. Y en las alternativas estamos modificando diferentes elementos de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos podéis decir, y aquí además fue positivo, porque nos dijeron, no hace falta que modelicéis, si nos podéis decir qué es positivo y qué es negativo, nos sirve para tomar luego nuestras decisiones para crear la alternativa final, como si dijéramos. Y eso un poco lo hicimos. Con esta matriz dijimos diferentes cosas que estáis considerando, esto puede ser positivo, esto negativo, se lo volvimos a dar, y con eso ellos hicieron un diseño que hasta ese momento era el final, en este momento no sé cuál será el final. Ese diseño que era el final, sí que hicimos la modelización detallada del confort ambiental, en térmico, en luz natural y en acústico. Ahí veis un poco los resultados. En luz natural, por deciros un poco, llamaros la atención sobre una cosa, si consigo que esto me haga caso, bueno, si no con este. Que ese me da miedo. Veis aquí estas flechitas, claro, no solamente es la luz natural en todo el entorno, sino también efectos de deslumbramiento. Entonces aquí lo que se está mostrando, estas flechas son, cada vez que tenemos más o menos claro cuál es una dirección visual de mirar, más o menos definida, pues la valoramos, esa dirección visual la valoramos desde el punto de vista de la posibilidad de deslumbramiento o no deslumbramiento. El resto de las evaluaciones pues son pues gradaciones de un poco del confort en cada caso, teniendo en cuenta la actividad que se va a desarrollar en cada uno de los espacios. Y luego, además, en microescala les propusimos algunas modificaciones con el reto de no incrementar el presupuesto, porque hay gente que dice, ¿y esto cómo de caro es? Pues bueno, pues depende de lo que quieras. Si te pones loco, pues te pones ahí a te gastas un dinero en árboles, pero bueno, pues lo que intentamos es, sin más, con lo que ellos habían definido, pues reubicarlo y proponerles algunos cambios, algún cambio de uso, como esta
esta zona de juego de niños que estaba ubicada en una zona que había mal confort, ubicar mejor, compaginar mejor los bancos con los árboles para mejorar el confort térmico y lumínico. Es una plaza que tiene bastante viento, con lo cual es una plaza que se comporta muy diferente en verano y en invierno, y a veces se complementa bien el calor con el viento. Se incorporaban algunos elementos de agua para crear sonidos positivos, también para crear mayor confort térmico. Bueno, pues algunas propuestas que hacíamos. Y bueno, pues al final nos valoraron muy positivamente tanto el equipo de arquitectos como el ayuntamiento lo que pudimos aportar, y es una plaza que en este momento parece que van a hacer un proceso participativo, y no, ahí les hemos dejado. Ya veremos si volvemos a estar con ellos. El segundo ejemplo es un ejemplo más, solamente es esta traspa, solamente de plantearos que este mismo planteamiento con la metodología que llamamos LITE, la sencilla, puede servir para evaluar la calidad de confort ambiental de la red de espacios públicos de un municipio, para poder definir estrategias o para plantear dónde es mejor intervenir o no. Y esto es un ejemplo que hicimos en Sestao, identificando, elegimos cuatro de las plazas que podían ser las más interesantes porque eran o bien con menor uso pero con mucha potencialidad, o muy utilizadas pero que el confort no era excesivamente bueno, ¿no? Aquí lo que hicimos fue crear el indicador integrado, que nos servía para comparar. Este indicador integrado, cuando vamos a diseño, en realidad hemos descubierto que no nos sirve. Nos sirven más, como hemos visto antes, los indicadores parciales. Y ya el tercer ejemplo y último ejemplo, que no sé cómo voy de tiempo, sí quería comentarlo, a pesar de que es un caso en el que no estamos trabajando el concepto de confort global, porque pues arrancamos con el concepto más soundscape. Aquí estamos hablando solo de confort acústico, era dentro de un proyecto LIFE con el Ayuntamiento de Bilbao, y lo que me parece más bonito es que sí que se ha llegado a hacer la obra. Y entonces, pues aquí también no lo quiero contar de entero, pero sí que veis aquí, porque se hizo una evaluación previa y post, y esperamos un tiempo para hacer la valoración post. Aquí sí que preguntamos a la gente, y pues la valoración previa de cómo estaban satisfechos con la plaza era de alrededor del 30%. Es una plaza muy, muy local, muy de vecinos, más o menos a la gente que estamos preguntando y la gente que la usa. Ahí no van los turistas, sospecho. Y antes eran un 28%, y después pero 6 meses o algo así después, volvimos a preguntar y nos estaban hablando de un 97% de uso de la plaza, de satisfacción con la plaza. De hecho, es curioso porque como era un tema más acústico y era en el marco de un tema del concepto de zonas tranquilas urbanas y tal, y también porque Bilbao estaba manejando un concepto de islas sonoras, de cómo crear espacios en la ciudad donde la gente pudiera ir a leer, a estar muy tranquilo, a hacer actividades más relajadas, pues también les preguntábamos si utilizarían ese espacio para hacer actividades más relajadas, como leer, ¿no? Entonces, en el previo nos decían que no, porque había ruido de tráfico, y en el post había menos. Es un dato que siempre se me olvida rescatarlo, no sé cuál es la modificación, había menos gente que decía que no, pero lo más bonito es que decían que no porque había demasiada gente. O sea, que al final no querían utilizarlo para relajarse porque la plaza estaba siendo exitosa, ya había más gente, y entonces pues no se encontraban ahí pues en uno de estos bancos tranquilamente leyendo, ¿no? También la duración en una de las preguntas que también hacemos en el cuestionario es cuánto tiempo suelen estar en la plaza, se duplicó. Por lo menos lo que nos dijeron, ¿no? Dicen que están el doble de tiempo que antes. Es una plaza, 15 minutos, 30 minutos es un poco el tiempo que consideramos que solemos estar en las plazas, ¿no? Aquí lo mismo que hicimos en Basauri, ¿no? También esto fue con los técnicos del Ayuntamiento de Bilbao, porque el diseño lo estaban haciendo ellos. Entonces, pues diferentes alternativas que planteamos nosotros o que planteaban ellos, las cuantificamos y les dijimos, mira, pues esta idea tan feliz que tienes, si quieres hazla, pero no te va a aportar nada, y esta otra, en cambio, mejor la pones, ¿no? Y es un poco lo que planteamos. Esta es la plaza como quedó posteriormente. El elemento fundamental en este caso es esa fuente, porque es una fuente que tiene doble propósito. Una cosa es hacer una de barrera acústica con la calle, que genera más problema de ruido de tráfico, sobre todo por arranque y parada, no tanto por intensidad, y además genera eventos sonoros positivos con esos chorros de agua que además crean, la idea
por lo menos era que crearan eventos sonoros positivos, que es lo que te capta la atención y te hace que la percepción sonora pueda ser positiva o negativa si el evento es negativo, ¿no? Y como veis, pues la plaza sí se usa. ¿Qué es lo que estamos planteando con la idea de CUP? Pues por una parte, colaborar con arquitectos en el diseño de espacios públicos confortables, en el diseño o bien de espacios nuevos o bien de la renovación de espacios públicos. También, y de hecho la semana que viene tenemos un evento con ayuntamientos de Madrid, estamos trabajando con los ayuntamientos y hicimos también un evento con los ayuntamientos de la CAP para transmitirles esta idea. Siempre decimos, no solamente hablamos con los arquitectos para buscar alianzas, sino también vamos a donde los ayuntamientos para que lo valoren en los proyectos y además también para que lo puedan utilizar en esa visión que he mostrado antes de un poco de estrategia global del espacio, ¿no? Y la otra parte que también le estamos dando vueltas, y bueno, alguno ha estado a la mañana, ahora no le veo, es también buscar empresas que hagan mobiliario urbano y que puedan crear elementos urbanos que aporten a ese confort. Yo siempre estoy con el tema de las fuentes de agua, me parece un elemento súper bonito para trabajar, tanto por el efecto que tiene, lo utilizamos en Bilbao, pero no pudimos trabajar con la empresa que puso la fuente porque en esa fase no estuvimos en el proyecto. Pero, pues bueno, pues pueden ser fuentes de agua, pueden ser bancos con diferentes posibilidades, bueno, diferentes posibilidades. Ahí se está hablando también de cubiertas, como veis, otra idea que tenemos, otro proyecto que tenemos con Bilbao. Bueno, pues también yo creo que el compartir y colaborar con empresas para buscar otro motivo de venta, ¿no?, para ellos y que al final de verdad tengamos elementos de diseño diferentes y diferenciadores en esas plazas. Y ya lo último, porque sí que quiero utilizar el tiempo, ¿no tengo tiempo para preguntas? Vale. Esto es un poco una idea, bueno, pues es un proyecto europeo, que ya sabéis que los proyectos europeos a veces te dan para hacer cosas especiales. Es el concepto de observatorios ciudadanos, no sé si lo conocéis, es un proyecto europeo que le queda 1 año y pico. Y entonces, bueno, pues lo ligamos un poco a esta idea de CUP, de confort en espacio público. El proyecto se llama Citizens, es más grande, habla mucho de calidad de aire y nosotros hicimos una aplicación más local y concreta. Entonces, lo que hemos hecho es unas herramientas para facilitar que la ciudadanía pueda experimentar el espacio público y reportar o monitorizar qué le parece ese espacio público. Hacemos un poco lo mismo que hacemos en el otro caso nosotros, le decimos a la ciudadanía que lo hagan ellos, ¿no? Hagan una observación, que recojan datos objetivos ambientales y además, sobre todo, lo más rico es el dato subjetivo de qué les parece. Y con esa pareja de información, pues bueno, pues esto, ¿hacia dónde puede ir? Pues ya veremos, ¿no? Pues podría ser que a la hora de intervenir en un espacio, un ayuntamiento pida a la gente que haga una observación de este tipo, podría ser que operarios municipales que están por la ciudad cojan este tipo de información pues para hacer ese diagnóstico. Ya se vería, ¿no? Por ahora la aplicación está ahí, está en desarrollo, funciona más o menos, no, funciona bien. El tema de los datos, pues es un poco lo de que suban y que bajen, pues es un poco lo que alguna vez nos ha fallado. Pero bueno, pues es una aplicación que no solamente coge la foto de esto está mal, sino que va un poco más allá e intenta cuidar también a la persona que ha participado dándole información, ¿no? Esto que veis aquí es la información que se ve en la propia smartphone y esta es la información que se ve en la web una vez que se ha participado, ¿no? Esto lo hemos aplicado en Vitoria, un caso en Vitoria. Y pues en septiembre haremos un poco el taller con la ciudadanía y con el ayuntamiento a ver qué les ha parecido, si puede ser algo interesante para ellos, si no, pues bueno, pues un poco esa es la idea. Muchas gracias. ¿Tienes derecho a preguntas? Bueno, igual sí, yo tengo una. Quería saber o sea, en el cuestionario que habéis propuesto a la gente, qué tipo de preguntas habéis hecho y si teníais algún dato, por ejemplo, de ver como la vestimenta de la gente, que muchas veces se tiene en cuenta eso también para ver, porque la percepción es muy subjetiva, por lo tanto, si habéis tenido en cuenta variables como estas. Sí, en realidad el cuestionario es un cuestionario bueno, que está bastante pulido. De hecho, nos parece que es nuestra colega que es psicóloga siempre dice que es, vamos,
para ella es la niña de sus ojos, ¿no? Que al final, bueno, pues parece que no es un instrumento, pero es un instrumento. Entonces está bastante pulido para que no sea muy largo, pero para intentar abordar las claves, ¿no? Entonces intentamos responder dentro de un modelo que tenemos de experiencia ambiental, intentamos responder a la descripción de la persona. Además, cogiendo no solamente datos de eso, de pues las típicas variables demográficas, sino aquellas que van a tener interés al calcular los indicadores. Por ejemplo, lo que comentas de vestimenta es perfectamente claro, porque el indicador PET de confort térmico, para calcularlo hay que incluir cómo está vestida la gente, ¿no? Entonces eso también se pregunta. También se pregunta cuál es la interacción de las personas con el espacio. Eso, cada cuánto van a ese espacio, cuánto lo conocen, si tienen, bueno, cómo está de cerca de su lugar de dónde vienen también, o sea, para saber un poco qué tipo de uso lo hacen, ¿no? Cuánto tiempo están, como hemos visto, y luego variables que tienen más que ver con los indicadores, ¿no? Pues también el indicador de confort acústico, pues se les pregunta qué tipo de sonidos están escuchando y si son positivos o negativos, y si detectan eventos, porque por ejemplo esta aplicación detecta ya solo eventos y te saca un pop-up y te pide que digas, ¿no? Este evento que ha pasado, qué es cómo lo valoras, no positivo o negativo. Entonces son bastantes indicadores, utilizamos bastante para describir el espacio, utilizamos bastante este tipo de representaciones de araña con diferenciales semánticos que, bueno, pues depende un poco de la habilidad del encuestador, se puede hacer relativamente fácil y te da muchas pistas de cómo considera la gente el espacio, ¿no? Pues eso, pues depende, si estos creo que son de confort, pero puede ser también de paisaje visual, si lo consideran seguro o inseguro, entonces que hagan en una escala que lo marquen, y entonces en un vistazo fácil te puede dar una idea de qué tipo de espacio es, e incluso en temas de confort acústico hasta definíamos que igual hay, lo que decíamos, no todos los espacios tienen que ser iguales. Puede haber espacios a los que se les pida que sean más vibrantes, y otros, en cambio, pues que no importa que estén un poco apagados, porque es verdad que hay espacios apagados y hay veces que no es bueno, ¿no? O sea, el silencio no siempre es bueno. Entonces, bueno, pues nos permite también analizar un poco esa tipología de espacios con esas formas de representar. Bueno, lo primero, de verdad que gracias, realmente interesante lo que nos has comentado. Quería preguntarte, dentro de esas percepciones de confort ambiental que has hablado, luz natural, paisaje sonoro, térmico, ¿miráis algo del tema de olores? No, en este momento no, y nos lo han preguntado. Y además es algo que históricamente Tecnalia abordaba, y al principio yo era más escéptica, pero bueno, porque tengo mal, no demasiado olfato. Porque sí buscamos, porque ahí, por ejemplo, aparecía el tema de calidad de aire, ¿no? Sí hemos intentado ser un poco puristas, bueno, y hay gente del equipo que es muy purista, en ir al confort, no al disconfort, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo se puede jugar con el olor? Por ejemplo, en calidad de aire no lo introducimos, es como hay elementos críticos que si fallan, pues entonces es que no puedes hablar de confort porque eso está contaminado, ¿no? Entonces, en calidad de aire no veíamos que se podía hablar de confort, es algo básico que hay que tener, ¿no? Y en el caso de olores, sí es cierto que es un elemento de confort, y bueno, pues ahí se ha quedado. Está el olor. Nos han dicho, y también es interesante, lo que pasa es que yo siempre tengo un poco el debate de cómo complementar esto con otro tipo de análisis que entra en el diseño urbano, ¿no? Porque la parte, nos han dicho también muchas veces, y además yo bueno, pues que al final también lo interiorizas y pues es cierto, que para la percepción de confort es muy importante la escala del espacio, y no lo tenemos. Entonces yo no sé, eso lo tengo que, bueno, no sé, que un poco de resolver si es algo que se tiene en cuenta en el propio diseño, en la visualización del espacio por parte del equipo de arquitectura, y se plantea una escala, o si lo tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿no? No sé. Esa es la segunda. Y la tercera que tenemos ahí que es la de color. Ajá. Queremos entrar al color, pero es complejo, y bueno, pues por ahora nos han dicho tirar con esto y iréis añadiendo. Es que en olor me refería tanto como a mal olor, sí, como a buen olor. A buen olor, sí. Yo creo que se trabaja, ¿eh? Esos parques en los que hay un olor a una flor determinada también. Se trabaja, y cada vez más. Yo creo que en la parte de elementos verdes se está siendo, bueno, para mi gusto se ha mejorado mucho.
Además, viniendo de Bilbao, que a mí me da una pena, no sé muy bien quién llevaba jardinería, pero me parecía que eran un poco, sobre todo porque había trabajado mucho en Vitoria y vamos, el contraste era brutal, ahora han mejorado mucho, pero es verdad que hay elementos novedosos y se trabaja bastante con plantas, pues que ves una zona con lavanda y de verdad la hueles, y yo creo que sí, que es un elemento interesante. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos movemos en la sala de café para la sesión de póster. Muchas gracias.